Buenas tardes. Iniciamos nuestra sesión virtual. Bueno, nosotros tenemos ahora la unidad 3, evaluación externa del ambiente, y que se asocia con la unidad 4, evaluar los recursos y capacidades. En estas dos unidades, lo que vamos a profundizar es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en español, DAFO en inglés, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Nosotros vamos a enfocar en esta unidad 3 cómo evaluar el ambiente externo, en este caso, las amenazas y las oportunidades, ¿verdad? O las oportunidades y amenazas dentro del FODA. Y en la unidad 4 tiene que ver con fortalezas y debilidades. Entonces, las oportunidades y amenazas refiere a todos los factores externos y fortalezas y debilidades a los factores internos. Entonces, mis recursos, mis capacidades y mi competitividad. Estos dos puntos, estas dos unidades nos van a enmarcar después para poder hacer el trabajo práctico que tenemos asignado, que tiene un trabajo de investigación, que tiene que ver con hacer este análisis, hacer la radiografía inicial de cualquier empresa y a partir de allí, de acuerdo a los resultados que se obtengan, buscar las mejores soluciones para mejorar o para solucionarle el problema a nuestra empresa. Entonces, siempre que requieran nuestros servicios como profesionales el día de mañana, nosotros primeramente tenemos que saber cómo está nuestro paciente, cómo recibimos a nuestro paciente. A nosotros nos contratan para mejorar una situación o nos contratan para eh, crear una nueva situación, entrar en un nuevo mercado, entrar en un nuevo negocio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una evaluación de cómo estoy, qué tengo, y a partir de allí ver qué estrategia o qué actividades voy a realizar para llegar al lugar donde yo deseo estar. Parte todo de este análisis. Entonces, estas dos unidades, 3 y 4, son muy, pero muy importantes. Vamos a hacerlo rápido, a modo introductorio, y luego se profundiza con los materiales. Si hay algún inconveniente con la presentación, de repente no ven o algo por el estilo, por favor me avisan, porque yo estoy con pantalla completa y no veo el Meet. Bueno, me voy entonces a la página que corresponde al capítulo 3, evaluar externamente, ¿verdad? Dice el punto crítico del pensamiento estratégico, ¿verdad? Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, tenemos que entender, ¿verdad?, a la competencia. Entonces es muy importante hacer este diagnóstico. Cuando nosotros vamos al médico, si somos un médico, ¿verdad? Normalmente el paciente habla de sus dolencias, indica, digamos, que le molesta. A la empresa no le podemos hacer ese tipo de preguntas porque la empresa no habla. Entonces, ¿cómo saber cómo está nuestro paciente? ¿Cómo está la empresa? Entonces, yo tengo que hacer, digamos, buscar esos resultados. No puedo hacer un análisis como laboratorial, como haría con una persona, un análisis de sangre, de orina, un análisis que me indique ciertos componentes como para saber cómo se encuentra el paciente. En este caso, qué tipo de análisis de sangre le voy a hacer a la empresa? No lo puedo hacer, entonces tengo que buscar documentaciones que hablen, documentaciones que muestren cómo se está financieramente, cómo está intelectualmente, sus recursos y capacidades, las personas, los clientes, los números. Hay muchas cosas que puedo buscar, pero la empresa de por sí no habla. Aquí vamos a
buscar la parte externa, tenemos que ver las oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, con esta misma situación del COVID, ¿verdad? A mal tiempo, buena cara, o sea, hay muchas restricciones, pero muchos o muchas empresas se reinventaron, como diría, encontraron una oportunidad de negocio y bueno, algunos negocios tuvieron que reinventarse o reconfigurarse. ¿Por qué? Porque hoy las necesidades son diferentes. No es lo mismo que en febrero, ¿verdad? No es lo mismo que el año pasado. Entonces yo tengo que saber detectar esa oportunidad. Pero, digamos, cuando existe esa oportunidad, yo tengo que ver si tengo los recursos suficientes, si tengo la capacidad. Es por eso muy importante de poder conocer la radiografía de mi empresa, digamos, el análisis FODA. Pero si yo no soy capaz de detectar una oportunidad, nadie te va a venir a decir, mira, acá hay una oportunidad de negocio, ¿quieres entrar? Acá existe esto. No, yo tengo que tener la capacidad, tengo que ser capaz de poder detectar de que eso es una oportunidad y tengo que saber cómo aprovecharlo. Normalmente ocurre que dicen, la oportunidad no se presenta dos veces, ¿verdad? Se te presenta una vez y si no aprovechas esa oportunidad, ya no lo volvés a recuperar. Entonces yo tengo que saber el día de mañana, cuando existe esa oportunidad, qué hacer para poder aprovecharla. Bueno, a ver, ¿todos me siguen? Vimos en los primeros capítulos la situación actual, ¿verdad? Las condiciones competitivas y hoy vamos a ver, dijimos, los factores externos. Entonces, ¿cómo analizar, ¿verdad?, la situación de la compañía? Tengo que pensar estratégicamente en el ambiente externo y en el ambiente interno. Dijimos, de aquí es las oportunidades y amenazas y aquí las fortalezas y debilidades internas. En base a esto, una vez que yo tenga, puedo definir mi visión, mi misión, los objetivos y las estrategias. Pero primeramente tengo que saber qué pretendo mejorar, ¿verdad? Cuando me llaman y me contratan, necesito que mejore la situación de mi compañía. Primeramente tengo que saber qué es lo que voy a mejorar, ¿verdad? Entonces eso es muy, pero muy importante. Este macroambiente que ya habíamos visto en la administración en el cursillo, propiamente también, tiene que ver con los factores externos. El macroambiente engloba todo el contexto del ambiente en sí, ¿verdad? Habíamos visto esta figura, a ver si recuerdan ustedes, en el cursillo, que teníamos los factores internos y externos. Los factores externos, en este caso, el macroambiente, tengo factores o fuerzas o el entorno global, el entorno social, tecnológico, político, natural, demográfico. Son algunas situaciones que la tengo que afrontar. ¿Por qué? Porque son situaciones que la empresa no lo puede manejar, ¿verdad? Los factores sociales, la aparición de nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas metodologías. Hoy estamos hablando de algunos factores regulatorios, estamos hablando de impuestos, tasas, nuevas leyes, todo lo que tiene que ver con el ambiente, protección del ambiente, nuevas leyes que pueden aparecer. Todo eso yo tengo que tener a mano de que están allí. Entonces, sin entrar a citar así específicamente cada componente, ¿verdad? Aquí tenemos el detalle de qué abarca. Dijimos, aspectos demográficos, tasa de crecimiento, crecimiento de las empresas, crecimiento de la población, todos estos factores que yo puedo tener, por ejemplo, a través de encuestas estadísticas y censos, ¿verdad?
Estos factores que yo tengo que considerar a la hora de hacer una proyección. Voy a recibirle a los que quieren ingresar. Los factores sociales que tienen que ver con los valores, la cultura, el estilo de vida. La, eh, Estos factores sociales varían de pueblo en pueblo, ¿verdad? Entonces son esas actitudes hacia ciertas funciones referente al género, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que tengo que considerar. Factores políticos, dijimos procedimientos políticos, normas, tasas, leyes, impuestos. Y así cada uno de estos factores que van detallando. No me repito, no quiero profundizarme en uno a uno, tomé algunos, pero estos factores yo no los puedo desconsiderar, no puedo, digamos, pasar por alto y decir, no, esto a mí no me afecta, porque en algún momento puede que afecte el funcionamiento de mi negocio, así que yo tengo que tenerlo presente que está allí y que en algún momento puede que interfiera. Bueno, pensar estratégicamente entonces en el ambiente industrial y competitivo de la empresa para poder entender cómo, ratito estoy aceptándolo a los que quieren ingresar, cómo puede influir, cómo puede influir estos factores. Yo tengo que hacerme unas cuantas preguntas. Estas preguntas tienen que ver con 7 preguntas que dice el material. Yo tendría que hacerme la pregunta si la industria en la cual yo quiero ingresar o la industria donde me muevo, la industria donde funciona mi rubro, es lo suficientemente atractiva, dice. Cuando estoy hablando de atractiva me estoy refiriendo a si es comercialmente interesante, ¿verdad? Existen números en cuanto a demanda, entre otras cosas. ¿Qué clase de fuerza competitiva enfrentan los miembros de la industria y con qué intensidad? Después, sobre las fuerzas competitivas. Existen 5 fuerzas competitivas genéricas, que ya lo habla el autor Michael Porter, y yo tengo que saber qué fuerza competitiva existe en mi rubro, ¿verdad? Entonces, dentro de mis competidores, ¿qué fuerza impulsan el cambio en la industria, ¿verdad? ¿Y qué efecto tendría la intensidad competitiva y la rentabilidad en la industria? ¿Qué posiciones ocupan en el mercado mis rivales? O sea, yo entro en una industria agropecuaria, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de ese sector? Tengo que identificar a mis competidores y qué puestos, qué posición ocupan en cuanto a mercado, en cuanto a ventas, producción, para saber, digamos, qué yo puedo aspirar o hacia dónde voy a ir. ¿Qué movimiento estratégico es probable que realicen mis rivales? ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores claves para el éxito de mi futuro, ¿verdad? Competitivo? Y una pregunta, ¿la industria ofrece perspectiva de buenas ganancias? O sea, hay preguntas que yo tengo que hacerme como para poder saber si es conveniente o no ingresar dentro del negocio, ¿verdad? A partir de las respuestas, probablemente yo pueda empezar a delinear ciertas estrategias, ¿verdad? Entonces, dice el material, la respuesta basada en este análisis de 7 preguntas, danos a los administradores el conocimiento para idear una estrategia que se ajuste a la situación externa de la empresa. Entonces, el resto de este capítulo vamos a describir los métodos para obtener respuestas concretas a estas 7 preguntas al material. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan estos materiales y el día de mañana, cuando tengan algún inconveniente, recurren a los manuales.
como para poder eh, hacer, ¿verdad? Referencia a estos materiales. No tienen por qué y tampoco se les va a pedir y no tienen por qué ustedes saberse de memoria todas las respuestas. Tenemos alguna duda, recurrimos al material y en base a eso podemos plantearnos, digamos, algunas soluciones o algunas actividades que conduzcan al logro de los objetivos, buscando la solución, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer doble clic en estas 7 preguntas, sí, rápidamente. Cuando hablamos de ofrece la industria oportunidad atractiva para el negocio, hablamos de si una industria ofrece o no utilidades, si ofrece nuevas oportunidades, ¿verdad? Si no garantiza el rendimiento, la rentabilidad, es muy difícil que yo ingrese o que quiera tener buenos resultados, ¿verdad? Sin embargo, si un indicador de aprecio de los clientes por los productos y permite apreciar la demanda es fuerte, entonces podemos hablar de alguna ventaja que podríamos tener. La pregunta 2, ¿qué clase de fuerzas competitivas enfrentan los miembros de la industria, o sea, todos los que están en el rubro de la industria, y qué intensidad tiene cada uno? Hablamos de las 5 fuerzas competitivas de Porter, el modelo de las 5 fuerzas, y donde habla, dice como la figura 3.3, probablemente acá tenemos las fuerzas, ¿verdad? El modelo de las 5 fuerzas competitivas. Me voy a ir. La rivalidad entre vendedores y competidores, las presiones que ofrecen, ¿verdad?, otras empresas de la industria. Tenemos también la presión que ofrecen los compradores. A veces los compradores hacen una presión como para poder manejar o manipular el precio. Entonces existe una presión de los compradores, como que los compradores, si ejercen suficiente presión, pueden hacer que bajen los precios. O en otros casos los proveedores, ¿verdad? La presión competitiva del poder de negociación del proveedor. El proveedor puede poner ciertas condiciones y eso hace de que los productos puedan abastecerse o no, o inclusive hasta desabastecerse. Empresas de otras industrias que ofrecen productos sustitutos. Entonces, tenemos que analizar si el producto que nosotros vamos a ofrecer, producto, bien o servicio, es sustituible. Existen empresas que pueden ofrecer un producto similar. Entonces, por decir, digamos, dentro de ciertas industrias, si yo me dedico a la producción de carne vacuna, y si no existe eso, probablemente el consumidor aceptaría otro tipo de carne, ¿verdad? Porcina, ovina, ¿verdad? Habría alguna industria que pueda ejercer presión, ¿verdad?, para fabricar ciertos productos, o de repente no tengo un producto orgánico y reemplazo por algo inorgánico y cosas por el estilo que pueden hacer que esa presión sobre nuestro negocio. También tenemos la presión del ingreso de nuevos competidores. La amenaza que exista de que aparezcan nuevos actores dentro del negocio o del rubro. Entonces, estas presiones, ¿ya?, asociadas a maniobras competitivas entre vendedores y rivales, es muy fuerte. Hay que poder manejarlo. Entonces, ahí tenemos estas 5 fuerzas, como lo estoy marcando, ¿verdad? Entonces, cada una de estas fuerzas hay que identificarlo, hay que evaluar y determinar, ¿verdad?, la fortaleza, si la fortaleza colectiva de esas 5 fuerzas competitivas permite a nosotros todavía obtener beneficios. Ese es un poco el análisis que nosotros tenemos que hacer dentro de estas 5 fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las armas
Dice aquí, las armas competitivas para competir contra los rivales, ¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, para disminuir la posibilidad de ingreso de productos sustitutos o de productos sustitutos o de empresas que quieran entrar en el mismo rubro, yo puedo usar el arma de descuento de precios, venta, liquidación, remates. Entonces, esto impulsa, ¿verdad?, a que aumente el volumen de ventas, que yo pueda estar más en el mercado, una mayor participación. Si bien disminuye el margen de ganancia, pero en el volumen eso aumenta, digamos, la ganancia. Puedo ofrecer cupones, publicidad de artículos, ¿verdad? Publicidad de las características del producto, anuncios para mejorar la imagen, la reputación, todo eso que ayude a mejorar, digamos, mis ganancias. Innovar en el producto, en el desempeño. Al obtener un producto diferenciado, eso hace de que mi producto valga más. Mejorar la característica del producto o presentar otras nuevas, aumentar el número de estilos, modelos. ¿Para qué? Para elevar esa diferenciación. Entonces, eh, atrapar al usuario, al cliente. Elevar la personalización del producto, vemos otra vez nuevamente aumentar la diferenciación, incrementar los costos por cambio de marca, ¿verdad? Formación de una mejor y más fuerte red de distribuidores a través de las alianzas. Entonces, esto va a ampliar el acceso a los compradores, que mi producto esté en todos los lugares. Mejorar garantías, oferta de financiamiento a intereses bajos. Todo eso va a ayudar un poco a contrarrestar esta presión que puedan ejercer tantos compradores, proveedores o el ingreso de nuevas empresas. Factores que afectan el grado de rivalidad. Entonces acá vemos varios factores, ¿verdad? Los productos sustitutos, ¿verdad? Dice, es más fuerte cuando la demanda crece con lentitud. Cuando el comprador decrece, los vendedores se encuentran con capacidad de inventario excesivo, o cuando los costos por cambio de marca son bajos, o sea, me da igual cambiar mi producto por otro producto de otra marca. Las empresas tienen altos costos fijos, compradores son numerosos, rivalidad, los rivales tienen objetivos de estrategia en países, en diferentes países tienen diferentes estrategias, tienen interés emocional en el negocio, o sea, no se quieren apartar, no saben decir no. Entonces, ahí vemos un poco la rivalidad cuando es fuerte y cuando es más débil, ¿verdad? La demanda del comprador crece con rapidez, los costos de marca son altos, entonces ahí digamos como que ahí difícilmente ingresan los rivales. Y por ende, eso afecta, ¿verdad?, a todos. Las ventas se concentran entre unos cuantos grandes vendedores, entre otras cosas. Eso es muy, pero muy importante para ver qué estrategia, y aquí otra vez hacemos doble clic. Cuando digo la demanda del comprador crece, los costos del cambio, ¿verdad? Puedo decir, entonces, tomo esto, voy a darle doble clic, tomo esto y puedo decir, entonces aquí tengo el doble clic. La arribada es mayor cuando existe, ¿verdad?, una capacidad de producción sin utilizar, y así sucesivamente voy desglosando cada subactividad que me dice qué estrategia es la que tengo que implementar, ¿verdad? Presiones competitivas asociadas a la amenaza de nuevos participantes. Cuando existe la posibilidad de un nuevo ingreso a un mercado, ¿verdad? Las empresas de nuevo ingreso a un mercado traen consigo una nueva capacidad de producción, el deseo de entrar en el mercado y de permanecer. Entonces, eso retrae, ¿verdad?, algunos recursos sustanciales, dice.
La gravedad exacta de la amenaza de ingreso en un mercado particular depende de dos clases de factores: la barrera al ingreso y la reducción, y la reacción esperada de las empresas ya en el mercado ante dicho nuevo ingreso. Eso es uno, ¿verdad? Entonces, la barrera al ingreso y la reacción de las empresas ya en el mercado ante ese nuevo ingreso. Entonces, las empresas ya presentes que pueden emprender fuertes acciones defensivas y ahí utilizan las estrategias defensivas y utilizan todos sus recursos para marcar su territorio, por decirlo así, para poder sobrevivir y al final obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, para hacerle un poco más complicado a esa nueva empresa. Entonces, los candidatos pueden recapacitar si concluyen que es probable que las empresas ya existentes le harán pasar un mal rato con descuento de precios, publicidad, promociones de ventas, cupones, todo lo que puede hacer aquella empresa que ya existe como para poder afianzarse y hacerle, que dice, como dice el material, pasar un mal rato a este nuevo competidor. Estas maniobras defensivas de quienes ya están en el mercado elevan los costos y riesgos del recién llegado y tienen que considerarse probables si una o más de estas empresas existentes ya intentó impedir activamente el ingreso de nuevas empresas. Hay que hacer un estudio también de estas posibles reacciones. No es simplemente entrar en un negocio. Ya. Siempre debemos hacer ese tipo de análisis. Si existe una barrera al ingreso, al mercado, siempre que sea difícil para un recién llegado irrumpir en el mercado de la economía, dice, pone una desventaja en recién llegado. Las ventajas normalmente son las siguientes: la presencia de economía de escala, ¿verdad? Puede ser también ventajas significativas en los costos, ¿verdad? Atendiendo la curva de aprendizaje. Otra ventaja de costo que favorecen a empresas existentes, ¿verdad? En cuanto al acceso a materia prima, ahorro derivado de patente o tecnología propia. Eso es muy importante. Ubicaciones favorables, bajo costo. Si yo tengo la licencia, la patente de una invención, no tengo que estar pagando regalías por utilizar o no una tecnología. Sin embargo, si voy a usar una tecnología existente, tengo que pagar esas regalías. O sea, son algunas ventajas, como dice acá el material, o barreras que puede utilizar la empresa que tiene en su poder esa ventaja. Sólida preferencia de marca y lealtad al cliente, ¿verdad? Mientras mayor sea el apego de compradores a las marcas establecidas, más difícil será para recién llegado abrirse en el mercado. Fuerte efecto de red, de demanda del consumidor, alto requisito de capital, ¿verdad? Dificultad para construir una red de distribuidores o de minoristas y asegurar un espacio, ¿verdad?, adecuado en las góndolas, en los anaqueles, políticas gubernamentales restrictivas. Hay una serie de puntos que hay que tener en cuenta para estos factores, ¿verdad? Digamos, ¿cuáles son las presiones asociadas a la amenaza no participante? Voy de vuelta hacia abajo. Factores que afectan la amenaza a la entrada, siempre dijimos, la rivalidad que existe entre proveedores, la presión que pueden ejercer los compradores, la gestión que pueden ofrecer los proveedores, la aparición de productos sustitutos y la presión de nuevas empresas. Factores que afectan entonces las, las potenciales o los potenciales ingresos de nuevas empresas. Este es el resumen en este gráfico. Lo que fuimos viendo recién, ¿verdad? La barrera de entradas,
son altas, ¿verdad? Que acabamos de mencionar esta parte es la que acabamos de mencionar en los materiales, ¿verdad? Entonces, las amenazas de entrada son mayores cuando esto ocurre así, las barreras son bajas, pero la amenaza de entrada es menor cuando las barreras son altas. Entonces, todos estos factores tenemos que tener en cuenta. Otra presión competitiva tiene que ver con los vendedores de productos sustitutos. Cuando mi producto puede ser reemplazado por otro similar. Entonces, las empresas resisten una presión competitiva por las acciones de la compañía relacionadas a cuánto los compradores consideran un producto, que ambas industrias son buenos sustitutos. Por ejemplo, dice el azúcar experimenta presiones competitivas por las ventas y por el esfuerzo de marketing de los fabricantes y da ejemplos aquí de tres empresas internacionales. Los periódicos luchan por mantener su importancia de los suscriptores, ¿verdad? Que también pueden ver cualquiera de esos numerosos canales por TV o recibir información por Internet. Imagínense acá, los minoristas de música grabada en CD sufren presiones por la música digital descargable en los sitios web. Entonces, si yo busco un producto y no encuentro en góndola, no necesariamente voy a ir a buscar en otro lugar hasta encontrar, porque puede que encuentre un producto sustituto similar. Esto normalmente, esa intensidad, esa presión existe cuando los sustitutos están disponibles con facilidad. Por ejemplo, acá en Paraguay nosotros tomamos mucho el tereré o el mate y tenemos estas hierbas medicinales, ¿verdad? Entonces el tereré yo lo puedo tomar con hierbas medicinales o un tereré, ponerle de un club, ¿verdad? Sin remedio, ponerle el nombre que vos quieres. Entonces, tu tereré sin remedio solo necesita agua y hielo y una hierba. No importa la marca, no importa si es compuesta o no, ¿verdad? Ahora, yo necesariamente tengo que tomar con remedio. Entonces me voy y busco en la yuyera de la esquina. Si no está la yuyera, ¿dejo de tomar tereré? No. Probablemente voy a tomar mi tereré, pero voy a ponerle esa hierba compuesta, esa hierba con mezclas. Ahora entonces, ¿qué pasa? Normalmente son sustituibles. Si yo me voy a una despensa, a un autoservicio y busco la hierba, si no encuentro mi marca o no encuentro la mezcla que yo quiero, ¿dejo de tomar tereré? Probablemente no. Probablemente compre otra marca, ¿verdad? Entonces ahí hablo de los sustitutos están disponibles con facilidad. O la leche. Yo tengo mi marca, tomo Trébol. Me voy a la despensa, no encuentro leche Trébol. Tengo de otras marcas. Entonces voy a venir, le voy a decir a mi hija o a mi hijo, mi hija, no vas a desayunar porque no hay nuestra marca. ¿Va a pasar eso? Probablemente no. Probablemente vas a traer otro producto similar y ahí vas a ver cuál es el producto sustituto, en qué te basas para traer un producto similar, en el precio, en la calidad, pero necesariamente vas a traer de otra marca. Si los compradores consideran que los sustitutos tienen un precio atractivo en relación a su calidad, entonces probablemente cambie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mejor. Si los costos en que incurren los compradores al cambiar a sustitutos son altos y bajos, o sea, entonces eso también hay una presión. Si el costo por cambiar de marca es muy alto, probablemente no cambie. Y si es muy bajo, sí lo cambie. A veces uno cuando va al supermercado no mira la marca, sino mira por el precio.
Hay que ver, digamos, la condición del comprador, qué es lo que mide. Por regla general, dice, mientras menor sea el precio de los sustitutos, mayor su calidad y desempeño, ¿verdad? Cuando, perdón, mientras menor sea el precio de los sustitutos, mayor su calidad y desempeño, y menores sean los costos de cambio para los usuarios, más intensos van a ser las presiones competitivas de los productos. Eso es una variable fundamental. Entonces, compañía de otra industria que ofrecen productos sustitutos. Dice, ¿qué tan fuertes son las presiones competitivas? Dijimos, cuando existe sustitutos fácilmente disponibles, no tienen precio atractivo. Hablamos de cuando las presiones son mayores o son menores. Señales de la competencia, de que la competencia de los sustitutos es fuerte. Las ventas de los sustitutos crecen más rápido que la industria que se analiza. Los productores de sustitutos adquieren mayor capacidad y las ganancias de esos productores de sustitutos están en alza. Todo esto tiene que ver un poco con las 5 figuras competitivas, ¿verdad? Digamos, las 5 ventajas competitivas que tenemos que analizar. Entonces también tenemos presiones competitivas del poder de negociación del proveedor. El proveedor, cuando existe una escasez de artículos de los proveedores. También hay mucha fuerza cuando los proveedores entregan un insumo diferenciado que mejora el desempeño de la compañía. Entonces ellos pueden hacer y pueden manejar el precio, pueden jugar con el precio. Si el producto que se surte es normal o es una mercancía que se consigue con facilidad de una multitud de proveedores, entonces ahí es un poco más, la posición va a ser de ahí para demandar, ¿verdad? Esta materia prima. Si es difícil o costoso para los miembros de la industria cambiar sus compras de un proveedor a otro. Entonces, de acuerdo a si hay o no hay, si es difícil o no es difícil, ¿verdad? Encontrar, podemos hablar de que hay una mayor presión o menor presión que ejercen los proveedores. En algún caso, en algún momento les quiero comentar un caso de una empresa que se llama Casa Grutter. Casa Grutter es un supermercado que no estaba adherido, creo que no sigue estando en la Cámara de Supermercados. Entonces, cada supermercado fija su estrategia de precios. Por ejemplo, pueden ejercer una estrategia de cubrir el costo, no un porcentaje de ganancia, y con eso les es suficiente. Otros pueden ser de acuerdo a la demanda, digamos, de acuerdo a lo que los demás ofrecen, él ofrece un precio similar. ¿Qué hacía esta empresa? Ofrecía ciertos productos cosméticos, ¿verdad? Digamos, jabones y ese tipo de productos, muy por debajo de lo que ofrecían los otros supermercados. ¿Por qué? Porque la estrategia de los otros supermercados que estaba nucleada en una cámara era la de fijar un precio estándar y nadie vende por debajo. Algunos pueden vender por arriba, pero fijaron un precio estándar. Los márgenes de ganancia, por supuesto, que no eran los normales, 30-40%, había márgenes mucho mayores. Y esta empresa no se respetaba por esa estrategia y fijaba esos precios y vendía muy por debajo de los demás. La popularidad creció en el sentido de boca en boca, se promocionaba mucho, se hablaba de que en ese supermercado tal y tal producto era más barato y eso hacía de que se venda más, de mayor circulación. ¿Qué pasó? Entonces, los compradores ejercieron una presión sobre el proveedor. El proveedor de esos productos le dijeron, la Cámara de Supermercados que nuclea el 85% de todos los supermercados del país, le dijeron, no queremos que le vendan más a esa empresa. Si le seguís vendiendo a esa empresa, nosotros como Cámara no te vamos a volver a comprar.
y preferí querer tener el 85% del mercado a ese 15%. Por supuesto que el proveedor, para seguir manteniendo sus clientelas y poder vender ese porcentaje, no le vendió más a esa empresa, a Casa Gluten. Entonces, los compradores ejercieron una presión, ¿verdad? Y el proveedor ejerció una presión sobre el comprador. Le dijo, no, yo no te puedo vender más. Sí tengo en stock, pero no te puedo vender más porque si no dejo de vender a este paquete. Y por ende, en algún momento esa empresa llegó a estar en falta, sin stock en ciertos productos, ¿verdad? Porque ya no le vendían. En algún momento esa empresa recurrió a defensa del consumidor, en su momento no tuvo eco, y en algún momento tuvo que o alinearse, ¿verdad?, al juego o, digamos, dejar de vender esos productos. Entonces ahí hablamos de las diferentes presiones que pueden ejercer los diferentes grupos, proveedores, compradores, etcétera. Si hay buenos sustitutos de los proveedores y los miembros representan una parte importante de las ventas, dijimos, de los proveedores, todas esas son esas presiones que acabo de hablar. Y aquí tenemos otra vez un resumen. Estas figuras siempre muestran ahí un resumen. Las presiones que surgen del poder de negociación del comprador y de la sensibilidad al precio, ¿verdad? El comprador es muy sensible al precio. Una mínima variación en el precio puede hacer de que el comprador vaya hacia un producto o hacia otro producto. Entonces hay que entender esa presión que existe, ¿verdad?, para negociar con el comprador ante esa sensibilidad en el precio, tanto mayoristas como minoristas. Entonces aquí vemos algunas situaciones, ¿verdad? Y por acá ya vamos terminando. La fuerza colectiva de estas 5 fuerzas genera una buena rentabilidad. Si somos fuertes en estos 5 puntos, en estas 5 fuerzas, ¿verdad?, que van a competir, que después se van a convertir en una ventaja competitiva, hace de que yo tenga una mayor rentabilidad. Lo que yo tengo que hacer es una buena combinación, ¿verdad?, para poder hacer de que estas fuerzas actúen a mi favor, ¿verdad? Una fuerza competitiva de mayor intensidad determina la medida de la presión competitiva sobre la rentabilidad del negocio o de la industria. Entonces aquí tenemos que ajustar nuestras estrategias y condiciones competitivas atendiendo estas 5 fuerzas que mostramos recién. El uso eficaz de la estrategia en condiciones competitivas tiene 3 aspectos. Buscar posiciones que brindan a la empresa una mayor cantidad posible de presiones competitivas. Yo tengo que entender de que una de estas 5 fuerzas tengo que utilizar para poder posicionar a mi empresa. Y tengo que buscar la mayor cantidad de presiones de hacia dónde puedo ejercer. Si una presión hacia el comprador o como proveedor, ¿verdad?, o entre mis rivales, etcétera. Emprender acciones calculadas para modificar la fuerza competitiva en favor de la empresa, alternando los factores que impulsan estas fuerzas. Y detectar áreas atractivas de expansión donde las presiones competitivas en la industria sean poco débiles. Todas esas cuestiones de análisis yo tengo que entender para poder hacer mis, mis estrategias. Factores que promueven el cambio. Vamos a pasar. Esta unidad es bastante extensa. Teníamos 7 preguntas. Imagínense, impulsores del cambio en las industrias. ¿Cuáles son las posiciones que ocupan los rivales? ¿Quién tiene una posición sólida? Tengo que hacer algunos análisis para saber cómo están mis competidores, identificar a mis competidores, colocar a la empresa en el mapa, asignar a la empresa al mismo espacio estratégico, ¿verdad? Tengo que hacer una visión dónde estoy
dentro del mapa, el mapa estratégico, como para poder entender mi posición. ¿Qué movimiento puede que realicen mis rivales? Yo tengo que saber de que ante un, una posición, mis rivales pueden reaccionar de una u otra manera. Tengo que ser capaz de adelantarme qué pueden hacer mis competidores. Por eso habla de la inteligencia competitiva. Ayuda a los administradores a evitar la afección de las ventas y utilidad por quedarse dormido, dice, ante las acciones sorpresivas de los rivales. No dormir en los laureles, como decía. Siempre tengo que ver qué puede hacer mi competencia, ¿verdad? Dice, ¿qué competidores tienen estrategia que producen buenos resultados? Yo tengo que prever posibles acciones de mis competidores, ¿verdad? La pregunta número 6, ¿cuáles son los factores clave para el éxito de competitivo de un negocio? ¿Con qué base los compradores de un producto eligen a las marcas de los vendedores? ¿Qué atributos miran? Por naturaleza de la rivalidad, dice qué recursos y capacidades necesita una empresa, qué diferencia casi seguro que pongan a una empresa en una ventaja o una desventaja competitiva. Y también, por último, la pregunta, ¿qué ofrece la industria? Las respectivas utilidades atractivas, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué factores que lo que a mí me ofrece una utilidad atractiva. Entonces, el crecimiento de la industria, eh, si las fuerzas intensas agotan la rentabilidad del negocio, si la rentabilidad se va a ver desfavorecida a los cambios que puedan ocurrir en la industria, si la estrategia aborda bien factores claves, algunos puntos que tengo que ir viendo. Entonces, si me voy de vuelta al índice, yo estuve mirando, quiero ir de vuelta al índice, tocamos la unidad 3. Entonces evaluamos ese ambiente externo y en el capítulo 4 sí abarca lo que tiene que ver con el análisis FODA, ¿verdad? Entonces si me voy aquí a la página 88, y vamos a ver en la siguiente clase lo que tiene que ver al análisis un poco de identificar, ¿verdad? El análisis FODA en cuanto a evaluar esos recursos, las capacidades competitivas de la empresa que nos va a tocar para la siguiente unidad. Entonces,